Quiero destacar de la biografía de Pablo Freire un elemento que pocas veces he encontrado en sus extensas y múltiples biografías, ¿verdad? Que es un hecho que a mi entender es el que vincula a Pablo Freire con el pensamiento decolonial, que es digamos, la relación que en esta oportunidad quisiera sembrar en ustedes como preocupación para sus futuras investigaciones, ¿verdad? Digamos que para 1964, cuando se sucede en Brasil el golpe militar contra el presidente João Goulart, Pablo Freire es el director nacional del programa de alfabetización en Brasil. Y este golpe militar, digamos que termina esa ambiciosa eh, trabajo o empresa de alfabetización a nivel nacional. Experiencia que sin duda alguna significó una nueva etapa en la vida del maestro brasileño. Desde los primeros días del golpe, como es un hecho, parece regular que se suceda, los militares organizan una fuerte represión a todos los simpatizantes de izquierda, estudiantes, obreros, sindicatos, lo que llevó a que muchas personas fueran encarceladas injustamente y muchas otras asesinadas o desaparecidas. Freire, que apenas comenzaba su proyecto de alfabetización nacional, también fue objeto de esas represalias. En uno de sus textos, Freire narra esa experiencia que significó para él la represión militar, donde nos comenta que para el mes de junio, estando él en su casa, llegan los militares a su casa, se lo detienen y él ingenuamente narra en esa, digamos, como especie de autobiografía, que tenía la impresión de que volvería inmediatamente a su casa, porque no tenía nada que temer, porque no consideraba que lo que él estaba desarrollando fuese algo subversivo o que tuviese enemigos tan fuertes, pues, ¿no? Como los militares que dieron el golpe militar. Él dice que tuvo una experiencia bastante dura en una celda que tenía más o menos 60 centímetros de largo por unos 70 de ancho. Quiere decir que era de mi tamaño, dice él. Allí tuvo la oportunidad de conocer a muchos torturados, que sin duda alguna pues lo ubicaron en el contexto de lo que significaba el inicio de la dictadura militar en el Brasil. Esa dramática experiencia narrada por Freire es la expresión de uno de los periodos más dolorosos de Brasil, padecidos a manos de una dictadura que se prolongó por 2 décadas y coincidió con la propagación de similares experiencias militares en el sur del continente. Todo en el marco de lo que se derivó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la polarización del mundo en 2 grandes bandos encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta confrontación, que todos conocemos con el nombre de Guerra Fría, y aun cuando no se materializó en una confrontación armada, desató por todo el mundo un ambiente constante de tensión, primero por la acelerada fabricación de armas nucleares y el surgimiento de muchos conflictos civiles que en nombre del capitalismo o el socialismo causaron muerte y desapariciones. Ese golpe de Estado de 1964 obedece a esa confrontación de las grandes potencias militares. Y es un hecho histórico que la situación de América Latina durante la década de los años 60 y 70 fue propiciada por los Estados Unidos con el propósito de garantizar el control económico y político de la región. Así es como se suceden los golpes militares posteriores a este de Brasil, en Bolivia en 1964 y en Chile en el 71. A Freire, luego de ser escarcelado en el Brasil por la dictadura militar, que se va a Bolivia, lo sorprende el golpe militar en Bolivia también. Pero también se instaura una dictadura en Argentina para esos mismos periodos de 1966 a 1976 y en Uruguay en 1971. Tras esa prisión de 70 días
como les decía, Freire se marcha a Bolivia, donde le sorprende poco después otro golpe de Estado. Se dirige a Chile y allí se instala entre el 64 y el 69. Consigue incorporarse como asesor al Instituto de Desarrollo Agrario del Ministerio de Educación. Durante esa permanencia profundiza en ese proyecto de los programas de alfabetización que a partir de 1969 ya se desarrollarán prácticamente en toda América Latina. Esa experiencia del exilio marca sin duda alguna a Pablo Freire, porque es acusado de ser peligroso a los intereses del Estado y de propiciar con sus prácticas educativas el comunismo en la región. El exilio era una cuestión de vida o muerte, no algo tan a la ligera como se habla en la actualidad. El propio Freire nos narra esos años, lo que significó para él. Y él nos dice en una nota, digamos que dolorosa, que sufrir el exilio es sufrir el drama de la ruptura, que caracteriza la experiencia de existir en un contexto prestado. Sufro mi exilio al lidiar mejor con las dificultades provocadas por la imposibilidad de regresar a mi origen, al resolver las contradicciones entre el presente que vivo en un espacio en el que no viví en el pasado y el futuro que deberá ser construido en un espacio incierto. Pero bueno, después de 5 años en Chile y otro tanto paralelamente, digamos, en la Universidad de Harvard, Freire es llamado a trabajar en el Consejo Mundial de las Iglesias, una institución ecuménica que desde su fundación ha tenido su sede en Ginebra y ha tenido como propósito desarrollar proyectos de alfabetización, agua potable, defensa del medio ambiente en zonas de alta vulnerabilidad. Es a través de esta institución, ¿verdad?, del Consejo Mundial de la Iglesia, en el que a través de una solicitud que hace un país africano, que Pablo Freire entra en contacto con la comunidad, con la población, con el país de Guinea-Bissau. De esa experiencia se recogen cartas a Guinea-Bissau, que es uno de los textos muy pocos estudiados de la obra de Pablo Freire, pero que sin duda alguna constituyen un elemento fundamental para comprender, ¿verdad?, la complejidad de su pensamiento y sobre todo introducirnos en esa línea que intentamos nosotros vincular con el pensamiento decolonial. Guinea-Bissau pues era un país colonia portuguesa y que apenas iniciaba un proceso de reconstrucción después de un largo periodo de lucha contra el régimen colonial. Guinea-Bissau significó para Pablo Freire el contexto propicio para profundizar en su ideario pedagógico desde una perspectiva de la dialéctica opresor-oprimido, en virtud de que este país era aún la expresión de lo que en materia cultural representaba una situación de colonialidad. El reto estaba en la deconstrucción del modelo educativo decolonial, ¿verdad?, que había dejado, digamos, Portugal en Guinea-Bissau, desmontar todo ese modelo colonial y en la ejecución de un proyecto pedagógico para acompañar a todo un pueblo en su emancipación cultural. Su trabajo en el Consejo Mundial de las Iglesias y la experiencia en el África profundizaron su convicción de que la obra de Marx constituía un método para comprender y transformar la realidad, doctrina que en él nunca entró en contradicción con sus principios cristianos. Incluso Pablo Freire, en un párrafo también muy elocuente, nos dice: me dirigí en mi juventud rumbo al campesinado y al trabajador de mi ciudad, movido por la opción cristiana, que no reniego. Una vez que llegué a ellos, el drama existencial de esos hombres y de esas mujeres con quienes comencé a dialogar me condujo a Marx. Es como si los campesinos me hubieran dicho: mire Pablo, venga, ¿usted conoce a Marx? Yo llegué a Marx por eso, nos dice Pablo Freire. Es impresionante cómo es el conocimiento de la realidad lo que acerca a Freire a los postulados de Marx.
Y es esta perspectiva lo que a su vez lo aproxima a Amílcar Cabral, uno de los héroes de la independencia de la lucha anticolonial de Guinea-Bissau, a quien dedicará precisamente Pablo Freire ese texto en el que se recopila, es como un diario, unas cartas, ¿verdad? Cartas a Guinea-Bissau, a quien le dedica Pablo Freire ese texto, es precisamente a Amílcar Cabral. Dirá unos años después Pablo Freire sobre Amílcar lo siguiente: Amílcar fue para mí un buen marxista que hizo una lectura africana de Marx, ni una lectura del siglo pasado. Él hizo una lectura de este siglo en África. Él analiza históricamente el surgimiento de las clases marxistamente hablando y afirma que mucho más que las clases es el modo de producción lo que constituye el motor de la historia. Yo al encontrarme con este texto de Pablo Freire, Cartas a Guinea-Bissau, donde es una relación constante, un diálogo constante con Amílcar y los sucesores de Amílcar, me vi en la obligación de conocer pues la obra de Amílcar Cabral, este texto que tenemos aquí que recopila sus discursos, sus reflexiones, sus cartas, que sin duda alguna nos muestran el pensamiento que desde el sufrimiento colonial de un pueblo de África como Guinea-Bissau, pues acercan a Pablo Freire al pensamiento decolonial. Y es que fue precisamente en África donde Freire radicaliza su perspectiva sobre la situación de los oprimidos y la lógica de los argumentos del opresor. Fue desde el continente africano donde este educador brasileño se encontró con escritores anticoloniales y propulsores de la emancipación de los pueblos negros. Desde su experiencia en Guinea-Bissau se da su encuentro con Frantz Fanon y Albert Memmi, autores importantes a la hora de debatir sobre el conflicto de colonizadores y colonizados.